en la palabra. Nos ponemos en pie un momento, vamos a orar. Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor, por tantas bendiciones. De verdad que vemos tu gloria en pequeñas cosas, en grandes cosas. Vemos tu mano poderosa en todo tiempo. Y gracias, Señor, porque estás con nosotros. Te pedimos que abras nuestra mente, nuestro entendimiento, ábrenos el corazón y las escrituras y permítenos ver y oír todo lo que tú quieres hablarnos en esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hemos estado enseñando durante varias semanas sobre los principios bíblicos que son tan imprescindibles en la vida cristiana y que tenemos que ponerlos en práctica cada día de nuestra vida. Y hemos estado enseñando sobre el poder del perdón. Recuerden que llevamos días, desde junio creo que Dios nos está hablando sobre el perdón, que tenemos que perdonar, que tenemos que soltar las heridas, sanar el corazón, sacar la raíz de amargura y todo esto, ¿verdad? Los jueves hemos estado enseñando sobre la importancia de un buen discipulado y ahora estamos enseñando sobre el principio de la autoridad espiritual. Esto lo estamos viendo los jueves y hoy me gustaría enseñar sobre otro principio bíblico que es el poder de la honra. Me encanta porque durante muchos años estuve estudiando sobre este principio y sigo estudiando mucho, porque cuando tú aprendes lo que es la honra y la deshonra y cuando empiezas a estudiar este tema y no solo estudiarlo sino también aplicarlo en tu vida, en tu casa, en tu familia, en la iglesia, entonces aprendemos el por qué muchas veces nuestras oraciones no son contestadas. Muchas veces la deshonra bloquea las oraciones. Y cuando uno empieza a sembrar honra en la familia, en la iglesia, en la familia, en el trabajo, en todo lugar, empezamos a sembrar honra, pues vamos a cosechar honra. Amén. Y esto lo podremos estudiar más a fondo en el taller en la Escuela de Renovación Apostólica y Profética, que es el taller profético, que los animo a que lo puedan hacer. Nosotros los martes estamos trabajando en el nivel 2 y apenas terminemos el nivel 2, que ya casi estaremos todos a nivel, porque en Binefar también estamos terminando el nivel 2, los hombres también lo están trabajando y así podremos todos juntos empezar a estudiar el taller profético, que es muy bueno, es muy sanador, de verdad que es algo que a mí me cambió la vida. Me ayudó a entender muchas cosas, me ayudó a entender el por qué yo recibía tanta deshonra o tanto rechazo y empecé a trabajar esto hace algunos años y lo sigo trabajando. ¿Amén? Bueno, vamos al San Juan, segunda de Juan, versículo 8, segunda de Juan. Para los que no saben dónde está un poquito antes de Apocalipsis. Entre Génesis y Apocalipsis. Segunda epístola de San Juan, de Juan, en el versículo 8. Dice la palabra: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis la recompensa completa. El apóstol Juan, cuando escribió esta epístola, ya era una persona mayor. Recordemos que él escribió el libro de San Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y el libro de Apocalipsis. Y cuando él la escribió ya era una persona mayor, es el único apóstol que no murió asesinado por causa del evangelio, sino que él ya murió mayor. Y él nos dice que debemos mirar por nosotros mismos para no perder el fruto de nuestro trabajo, para que recibamos el galardón completo. Y recordaba esta semana, yo estudié en un colegio agropecuario, recordaba ayer, con el cerdo allí cortando, estaba Beto ahí cortando, dándole hachazos a eso, y recordaba que yo estudié en un colegio agropecuario y no quería saber, no me gustaba nada lo que era trabajar con animales, ni con la agricultura, o sea, salí hasta aquí de eso.
salí como técnico agropecuario, pero a mí no me gusta nada que tenga que ver con animales. El único animal que hay en casa son unas peceritas y no quiero saber nada de granja, nada. Entonces me imaginaba, imagínate ahora un granjero que se esfuerza en limpiar su campo. El otro día fui en la finca donde trabaja Tony y olía hacia gallinaza porque ahora están sembrando la tierra, ¿verdad? Entonces, ahora imagínate, es un granjero que se esfuerza en limpiar su campo, trabaja duro, haga calor o haga frío, empieza a trabajar fuerte, empieza a limpiar el terreno, a sacar todos los bichos, las piedras, ¿verdad? La maleza, empieza a trabajar todo esto. Luego empieza a arar y a preparar el terreno para poder sembrar la semilla. Una vez que siembra, ¿qué hay que hacer? Hay que abonarlo, hay que fertilizarlo, ¿verdad? Pero ahí no se puede quedar quieto. El trabajador tiene que seguir limpiando malezas, tiene que seguir regando el campo, tiene que seguir cuidando su semilla para que no vengan por la noche y se la coman los bichos también. Pero unas cuantas semanas antes de la cosecha, si el campesino ve que viene una tormenta y dice, ya estoy cansado de estar limpiando esta tierra, todo el tiempo limpiando, todo el tiempo trabajando en ella, y encima ahora viene una tormenta, y coge y va y tira la toalla y dice, ya no quiero más, ya no quiero trabajar más, ahí se queda toda esa cosecha, yo me voy. Y ahí, ¿qué pasó? Ha perdido todo el fruto de su trabajo. ¿Por qué? Por no perseverar hasta el último instante. Muchas veces nos pasa eso a nosotros, ¿sí? Estamos trabajando en nuestro carácter, estamos trabajando en nuestra familia, estamos trabajando, perseverando, cambiando cosas en nosotros mismos, cambiando cosas en nuestra familia para que el matrimonio vaya bien, para que los hijos vayan bien, para que las relaciones sean sanas, pero a veces hay obstáculos y a veces hay problemas y a veces hay circunstancias difíciles. Muchas veces viene el enemigo y te pone la zancadilla para que vuelvas a caer en lo mismo. Y entonces tú dices, ya no quiero volver a seguir en esto, yo me voy al mundo otra vez y tiro la toalla y ya no quiero saber nada de la iglesia. ¿Y qué hace? Ha perdido todo el fruto del trabajo que había hecho. Así como el campesino, si el campesino tira la toalla justo en el último instante antes de la cosecha, solo por una tormenta que viene, pues perdió ¿qué? Perdió su tiempo, perdió su trabajo, su dinero, por una mala decisión y por no perseverar. La escritura dice en Mateo 10:22, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces yo no sé cómo ha sido tu semana o tu mes. De pronto ha sido difícil, muchos han pasado batallas físicas, espirituales, económicas, familiares, pero si tú sigues perseverando en querer servir a Dios, en trabajar las áreas débiles de tu vida, en seguir trabajando para mejorar tu relación en tu familia y tu relación con Dios, quiero animarte a que sigas perseverando, a que no tires la toalla, ¿vale? Que ya has ganado mucho. Si tú te miras a ti mismo de aquí, un año atrás, ¿cómo estabas tú? Quiero que lo recuerdes, así, un momento de repasón así. ¿Cómo estabas tú hace un año atrás? Estamos en noviembre. ¿Qué hacías en noviembre del año pasado? ¿Cómo era tu vida? Y ahora, mírate ahora, yo creo que has avanzado, has progresado, y es el momento de seguir avanzando, de no tirar la toalla, amén. Así que dile al que está a tu lado, sigue perseverando, no desmayes. Bueno, la manera más sencilla de no perder aquello por lo que hemos trabajado es seguir desarrollando patrones de honra a Dios. Por eso estamos estudiando los principios bíblicos. Si ustedes aplican a su vida los principios bíblicos del discipulado, de la autoridad espiritual, del perdón, de la honra, podrás ver el fruto de tu trabajo en tu propia vida y en tu familia. Amén. Hebreos
11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios es un Dios galardonador, me encanta. A Dios le encanta darle premios, regalos a sus hijos. Amén. Dios, Él se goza cuando puede darte un premio por lo que tú has hecho. Y por eso tenemos que seguir trabajando en nuestra vida. Esta es una verdad que debemos establecer en lo más profundo de nuestro corazón, de que a Dios le encanta recompensarnos. Y si se acuerdan en Génesis 15:1, cuando Dios se presenta a Abraham y le dice: Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. ¿Qué le dijo Abraham? Mira, yo soy tu Dios, yo soy tu escudo, yo soy el que te recompenso, yo soy el que te doy tus regalos. Él se presentó a sí mismo delante de Dios, le dijo: mira, yo soy tu recompensa. ¡Wow! ¡Qué bendición! Así que cada vez que tú pienses en Dios, dile: Señor, tú eres mi recompensa. Si tú tienes a Dios, lo tienes todo. Da igual lo que se vaya, lo que venga, Dios sabe lo que está haciendo en tu vida. Amén. Así que Dios es galardonador y ama recompensar a sus hijos. Y creo que como padres amamos ver el brillo en los ojos de nuestros hijos cuando llegan con sus calificaciones, ¿verdad? Cuando llegan con sus buenas notas y nos dicen: mira, mamá, aquí están mis notas. Nuestros hijos esta semana nosotros estábamos con reuniones de aquí para allá, ellos llegaron con sus notas: hey, yo tengo mis notas, yo tengo mis notas. Y nosotros ocupadísimos, no teníamos tiempo de ver sus notas. Y ya como a los 2 días, cuando ya pudimos ver las notas, dijimos: wow, excelente, felicidades, hijo, felicidades, cariño, sigue así. Entonces podíamos ver el brillo en sus ojos de que se han esforzado, han estudiado y han obtenido su recompensa, ¿verdad? Y como padres, eso nos honra, ¿verdad? Cuando nuestros hijos sacan excelentes, cuando nuestros hijos aprueban sus exámenes, que uno no tiene que estar detrás de ellos. Ya estudiaste, ya hiciste los deberes, ¿por qué no lo has hecho? ¿Verdad? Entonces, qué maravilloso es cuando los padres también honran a sus hijos por sacar buenas notas. Eso es bueno. Y una de las cosas que me llena de felicidad, de paz, de gozo a mí personalmente, es cuando hacemos liberación a una persona y vemos que la persona cambia totalmente. Es como que después hay un brillo en su vida, en su rostro, resplandece, la persona empieza a cambiar, hay un brillo especial después de una liberación. Es algo impactante, ¿verdad, cariño? Nosotros lo podemos ver. Decimos: wow, estás diferente, mira cómo brilla tu rostro, porque podemos ver la luz de Dios, la gloria de Dios sobre la vida de la persona. Y eso a mí es mi recompensa, o sea, me fortalece tanto poder ver a las personas que de verdad salen de esos cautiverios y siguen avanzando en el Señor, y empiezan a trabajar esas áreas en sus vidas, esas áreas débiles que necesitan trabajar. Esa es mi recompensa, y yo amo a Dios porque puede sacar a libertad a los cautivos y que nos usa. Hay diferentes maneras en las cuales Dios nos usa, pero eso es maravilloso. Así como Aarón también, o los músicos, se pueden sentir recompensados cuando están ministrando y que hay poder de Dios, que hay ministración de Dios. Eso también, ellos se sienten honrados por la presencia de Dios. Amén. Sin embargo, también es importante aprender que no es sabio recompensar la mala conducta. Si tus hijos llegan con malas calificaciones, que no han aprobado las materias, pues uno no les puede dar una recompensa, no le puede dar premio, ¿verdad? Uno tiene que marcar parámetros. Así como cuando no estás caminando bien delante de Dios, obviamente no puedes tener un ministerio. Dios es santo y Dios quiere que todo lo que toquemos, las cosas de Dios, seamos santos, que busquemos la santidad en el Señor. Dios recompensa a aquellos que le honran
y aquellos que escuchan su consejo. Amén. Así que esta es la introducción, apenas empieza a predicar. Abran sus Biblias en Marcos capítulo 6, por favor. Cuando lo tengan todos, griten un fuerte amén. Marcos capítulo 6, a partir del versículo 1. Dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndolo, se admiraban y preguntaban: ¿de dónde saca estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Amén. Entonces, Jesús vino a su tierra, a Nazaret. Es la ciudad donde él se crió, donde él vivía con sus padres, y dice que le seguían los discípulos, ¿verdad? Y dice la palabra que llegando el día del reposo, él se fue a la sinagoga y él abrió el rollo del profeta. Dice que estaba leyendo el libro de Lucas, el libro del profeta Isaías, perdón. Estaba leyendo el libro de Isaías cuando empezó a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a traer libertad a los cautivos. Amén. Él estaba leyendo este libro. Entonces los fariseos y todos los que estaban ahí, todos los de Nazaret, los del pueblo, empezaron a mirarlo, a decir: ¿quién es este que está leyendo y con qué autoridad está leyendo estas cosas? Dice: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Y empezaron a mirarlo, a decir: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo de María? ¿No es este el hermano de Jacobo, de Simón, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí sus hermanas? ¿Sabían que Jesús tenía hermanas? El jueves estaba explicando que María se casó con José, después de Jesús tuvo hijos y tuvo hijas. Bueno, este versículo, para los que necesitan explicar esto a sus familiares cuando hay mucha idolatría, este versículo habla de que los hermanos de Jesús eran Jacobo, que es el mismo Santiago, el libro de Santiago, ¿verdad? Ese es el hermano de Jesús. Jacobo, José, Judas y de Simón. Judas, no el Iscariote, sino Judas, el libro de Judas que está antes de Apocalipsis, también era hermano de Jesús. Y también tenía hermanas, ¿vale? Entonces empezaron los que estaban ahí alrededor a menospreciarlo y decían: pero ¿no están aquí sus hermanos también? ¿No es este el carpintero, el que nos servía, nos hacía las mesas, nos hacía los muebles de la casa? ¿Y qué pasó? Que Jesús estaba siendo rechazado por sus propios ciudadanos de ahí de Nazaret. Empezó a ser rechazado por la gente que lo conocía. Empezó a ser rechazado porque lo vieron crecer entre ellos y porque lo vieron cuando era pequeño. Y este es el segundo rechazo que hicieron a Jesús. El segundo fue en Nazaret y el primero fue en Galilea. El pueblo estaba atónito, estaban perplejos porque conocían a Jesús desde que era niño y no podían creer que este era el Mesías, el Hijo de Dios, el que tanto esperaban, ¿verdad? Entonces el Señor comenzó a enseñar sobre Isaías y la gente se admiraba, y dice que algunos lo menospreciaban al decir: ¿de dónde saca estas cosas?
pero ¿con qué autoridad habla estas cosas? Entonces Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Tremendo, ¿verdad? Y dice que allí no pudo hacer ningún milagro. Y a mí esta palabra me impresiona, porque no dice que Jesús no quiso hacer allí algún milagro, porque si hubiese sido la voluntad de Dios que Él no quería hacer milagros en Nazaret, hubiéramos dicho, bueno, pues algo pasaría, ¿verdad? Pero cuando dice la palabra, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a algunos enfermos, sanó algún dolor de cabeza, algún dolorcito que tenían, pero no pudo hacer los milagros que Él estaba acostumbrado a hacer normalmente. ¿Por qué? El pueblo de Nazaret esperaban al Mesías, y ellos esperaban a un gran rey, ellos esperaban a un poderoso conquistador que les viniera y los liberara de la opresión de los romanos. Ellos esperaban a un Salvador que viniese pues como un superhéroe, pero les llegó un Salvador que era de su mismo pueblo, uno que se crió con los hijos, uno que fue a la escuela con los hijos de ellos, uno que se levantó ahí al lado con sus padres, que era José el carpintero, que él trabajaba en la carpintería con sus padres, y ellos no podían reconocerlo como el Hijo de Dios tan solo porque hay un pecado que se llama el pecado de la familiaridad. ¿Qué es esto? De que como lo vieron crecer y lo conocían desde niño, entonces no lo honraban como el Hijo de Dios. Y amados, con frecuencia Dios nos enviará lo que necesitamos en paquete que no queremos. Ellos esperaban a un gran rey, pero les llegó Jesús, el hijo del carpintero, y ese era el Salvador, y ellos no lo esperaban así. Y muchas veces nosotros esperamos que Dios nos sane de enfermedades crónicas, que Dios, queremos como un milagro sobrenatural en nuestra vida, pero a veces Dios usa pues la medicina también, ¿sí? Dios usa la medicina, o Dios te quiere sanar de otra manera, o a veces tú esperas pues que, no sé, que te aparezca un montón de dinero, como le pareció aquí al hermano, gloria a Dios, que te aparezca un montón de dinero en la cuenta para poder pagar todas las facturas, y de repente tú dices, bueno, no tengo dinero en la cuenta, pero viene un hermano y te dice, oye, yo siento en mi corazón darte esta ofrenda para ti. Y a veces la honra viene en paquetes que no esperábamos, ¿verdad? Muchas veces la honra vendrá de personas que no nos esperamos. Uno a veces espera que te honre tu madre, tu padre, tu esposo, tu esposa, tus hijos, y resulta que te honran más gente desconocida que nuestra propia familia. Curioso, ¿verdad? Pero así es el Señor. En su ciudad, Nazaret, dice la palabra que no pudo hacer allí ningún milagro. Y luego dice que Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. El pecado de la familiaridad, como a Él lo conocían, como compartían con Jesús, como iban a comer con Jesús y seguramente estaban en las fiestas con Jesús, porque allí las bodas eran largas. Las bodas empezaban y duraban hasta 15 días y seguramente veían a Jesús que danzaba con los jóvenes, que tomaba su vino y que hacía cosas. Entonces, como lo veían cuando iba creciendo, no lo honraron como tal, sino que lo deshonraron, lo menospreciaron. Cuando la deshonra llega a nuestra vida, la deshonra bloquea los milagros de Dios sobre nuestra vida. La deshonra nubla la mente de nuestro entendimiento. La honra se manifiesta en palabras, la honra se manifiesta en consideración, en respeto, se manifiesta también en detalles, ¿verdad? Se manifiesta en actos y también en pensamientos. Cuando tú piensas de una persona y piensas bien, lo estás honrando, pero si tú empiezas en tu mente a pensar mal de una persona, lo estás ¿qué? Deshonrando, porque lo contrario a la honra es la deshonra.
Entonces la deshonra también se demuestra en actos, en palabras y en pensamientos. Si yo estoy, digamos que mi hijo llega con unas notas muy bonitas y mi respuesta es, pues tendrías que sacar mejores notas. ¿Qué honra le estaría dando yo ahí a mi hijo? Ninguno, ¿verdad? La honra también se demuestra en actos, en palabras, en pensamientos. Cada vez que tú hablas bien de una persona, piensas bien de alguien, se manifiesta la honra. Y toda verdadera honra se origina en el corazón. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando tememos al Señor, cuando tenemos temor de Dios, empezamos a honrar a Dios en las pequeñas cosas y en las grandes cosas. Cuando tememos al Señor, creemos su palabra, obedecemos su palabra y en todas las áreas de nuestra vida se empieza a manifestar la honra. La honra es cuando tú empiezas a honrar que tu esposo te hace la comida o que tu esposa te hace la comida. Tú le dices: gracias, cariño, por esta comida que me has hecho, aunque le quede mal, aunque le quede salada, aunque le quede, pero hizo su gran esfuerzo en hacerle su comida, y eso es honra. Cuando tus hijos, no sé, se levantan, lavan los platos, tú le dices: gracias, hijo, por lavar los platos. Yo siempre pregunto: ¿quién lava los platos? Gracias, hijo, gracias, hijo. ¿Por qué? Porque tiene que haber gratitud, tiene que haber honra en nuestro hogar. Lo contrario es la deshonra, cuando de repente digamos que el esposo lava los platos, cocina, barre. ¿Cuántos hay de esos aquí? Levanten su mano. Hoy. Lavan los platos, le ponen la lavadora a la mujer, bueno, le ayudan en esas pequeñas cosas. Entonces la mujer pues tiene que estar agradecida y decir: gracias, amor, por esto que has hecho, qué bien, qué bendición. Lo contrario a la honra es la deshonra, cuando tú ves que la mujer limpia, cocina, lava, plancha, te atiende, te dobla la ropa, lava la ropa, todas esas cositas, y ni un gracias se recibe, ¿no? Entonces es importante que nosotros en nuestra casa empecemos a trabajar la honra a nuestros cónyuges, a nuestros esposos y hacia nuestros hijos. La honra se manifiesta para arriba, hacia Dios. A Dios primeramente tenemos que honrarlo por encima de todas las cosas, honrar a nuestros esposos, honrar a nuestros semejantes, que son a nuestras autoridades, que son nuestros pastores. Tiene que haber honra. Y también hacia abajo tenemos que honrar a nuestros hijos o a las personas que tenemos a nuestro cargo, ¿sí? A nuestros discípulos tenemos que honrarlos también. A nuestro lado, sí, también la honra se manifiesta a nuestros semejantes, como los hermanos de la iglesia. Tiene que haber honra los unos con los otros. O digamos en el trabajo, tienes que honrar a tu jefe y también honrar a tus compañeros de trabajo, ¿vale? La honra, dice, cuando nosotros empezamos a sembrar honra en nuestra vida, se manifiesta también cuando nosotros corregimos a una persona y esa persona recibe la corrección con amor, con respeto, y hay un arrepentimiento y hay cambio en su vida, ¿sí? Cuando no hay honra, esa persona no corrige, no cambia, sino que al contrario se rebela, ¿sí? Por ejemplo, si tú corriges a tu hijo y le dices: oye, hijo, que mira que esto que estás haciendo está mal, porque esto y esto, y tú le planteas todo, y el hijo, en lugar de decir: gracias, papá, por esta corrección, voy a cambiar esto, voy a cambiar estas actitudes, eso es honra. Si el hijo lo recibe la corrección con gratitud. Pero si dice: que yo no voy a hacer eso, que no sé qué, que no sé cuál, y no sé qué, y empieza a rebelarse, eso es deshonra, ¿vale? La deshonra se manifiesta, recuerden que se manifiesta en actos, en palabras y en pensamientos también. Entonces,
Proverbios 13:18 dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Proverbios 13:18. Lean la Biblia para que vean que yo no estoy mintiendo. Proverbios 13:18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Lo contrario a la vergüenza es la honra. Lo contrario a la pobreza es la riqueza. Si tú recibes el consejo, si tú honras el consejo de Dios, el consejo de los pastores, el consejo de tu esposo, el consejo de tus líderes, entonces si tú recibes el consejo, vas a recibir ¿qué? Riqueza, y vas a recibir honra. Pero si lo menosprecias, vas a recibir ¿qué? Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Cuando resistimos la corrección, cuando resistimos el consejo, estamos invitando a la deshonra a que venga a reinar en nuestra vida. Pero cuando amamos la verdad, cuando apreciamos, honramos el consejo y agradecemos cuando nos corrigen, esto trae honra sobre nuestra vida. 1 Samuel 2:30 dice: yo honraré a los que me honran, y los que me desprecien serán tenidos en poco. Entonces, cada vez que tú honras lo que Dios habla, la palabra de Dios, honras a Dios con tus bienes, con tus primicias, honras al Señor con tu santidad, con tu obediencia, vas a recibir honra, vas a recibir riqueza, vas a ser próspero, vas a ser bendito. Pero pasa lo contrario, si tú deshonras la palabra, si al recibir la palabra aquí y tú te vas a tu casa y por el camino, sí, es que yo ya estoy cansado de esa predicación, mire que llevan días predicando lo mismo, o llevan días cantando la misma canción. ¿Y eso qué es? Eso estás menospreciando lo que se ministra en el altar. O de pronto tú sales de acá criticando a los pastores o a los líderes o a este o al otro. Estás invitando a la deshonra a quien se entrone en tu vida y en tu casa. Cuando no recibe los consejos, cuando resiste la corrección, eso es un espíritu de rebeldía, cuando uno resiste la corrección, y eso lo tenemos que desentronar de nuestra vida. Recuerden lo que estamos estudiando los jueves de autoridad espiritual. Entonces, el principio de la honra es, en primer lugar, honrar a Dios. A Dios lo tenemos que honrar, tenemos que respetarlo, tenemos que reverenciarlo, estimarlo por encima de todo. Cuando vamos a empezar el tiempo cuando va a iniciar el culto, ya sea que yo empiece orando o empezamos con una alabanza, inmediatamente uno se tiene que poner en pie. ¿Sí? Eso ya es honra y es respeto y es reverencia delante de Dios. No hay que esperar a que alguien diga vamos a ponernos en pie, ¿no? Inmediatamente uno ya sabe que va a adorar a Dios. Por el contrario, cuando no honramos a Dios, cuando no lo estimamos, cuando no lo reverenciamos, estamos deshonrando a Dios y estamos invitando a la deshonra en nuestra vida. Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios, y solo a Dios. Nuestros bienes, nuestro dinero, nuestros hijos le pertenecen a Dios, no son nuestros, son prestados, son de Dios. Y son un tesoro especial de Jehová, y nosotros aquí en la tierra somos esos agentes de bendición que estamos encargados de impartirles la identidad de Dios. Estamos encargados de enseñarles a honrar a Dios, a respetar a Dios, a reverenciar a Dios, a leer la palabra. Nos encargamos de enseñarles a orar. Amén. Cuando honramos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nuestra vida, cuando honramos también a las personas que están a nuestro nivel o a los pequeños, estamos invitando a la honra. Amén.
Segundo lugar, honrar la autoridad. Recordemos que el significado de honra es ¿qué? Valorar, apreciar, estimar, respetar. Si tú como esposo no respetas a tu cónyuge y empiezas a mirar vídeos o a chatear con chicas por internet, eso aparte de que es infidelidad, es una falta de respeto y es una deshonra al cónyuge. O al revés, ¿eh? Si las mujeres empiezan a chatear con hombres, porque eso también pasa ahora con el móvil, es una perdición total. Entonces, si empiezan a chatear con chicos, con chicas, a mí me pasó un día que me cambié la foto del Facebook. O sea, prohibido los que están casados poner una foto solos. Para eso tiene su cónyuge. Tu media mitad tiene que estar ahí. Yo me puse una foto que yo estaba sola en el perfil del Facebook y empezaron a lloverme un montón de gente, de invitaciones y mensajes y yo, uy, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Yo creía que me habían hackeado el Facebook o algo así porque eso a mí no me pasa nunca. Y cuando caí en cuenta, oiga, cuando caí en cuenta era porque había cambiado la foto y me había puesto una foto que estaba yo sola y yo, uy, no, esto es un peligro, hay que poner la foto con tu cónyuge, en el matrimonio tienen que estar ahí juntos. Y tiene que haber honra, respeto en el matrimonio. Si no hay honra y respeto en el matrimonio, ¿cómo esperan que los hijos lo respeten? ¿Sí? Cuando hay gritos, palabrotas, cuando hay golpes, cuando hay contienda en el matrimonio, eso trae deshonra a la casa. Cuando a toda hora están peleando de aquí para allá, los hijos no los van a respetar. Entonces hay que invitar a la honra a nuestra casa. ¿Cómo lo invitamos? Empezando a sembrar bien, sembrando honra. ¿Sí? Dile al que está a tu lado para que no se duerma, empezaré a honrar en mi casa. Vale, entonces, cuando tú empiezas a honrar a tu esposa, la esposa honrar al esposo, honramos a los hijos, les celebramos lo bueno, les corregimos lo malo, ¿sí? Hay que empezar a corregir a nuestros hijos también. Entonces, vamos a sembrar honra. ¿Y qué vamos a cosechar? Honra. Si estamos sembrando honra, vamos a cosechar honra. Segundo, honrar la autoridad. Recordemos que el significado de honra es valorar, apreciar, estimar y respetar. Y cuando decimos que honramos la autoridad, nos sujetamos a ella por voluntad propia, como lo estamos estudiando los jueves, ¿verdad? Autoridad espiritual. Nos sujetamos a la autoridad por voluntad propia y nos sometemos a la autoridad por voluntad propia. No por obligación, no es que uno le tiene que estar diciendo, a ver hijo, yo te he dicho que esto, tienes que hacer esto y punto. Yo creo que como padres tenemos que empezar a tomar autoridad en nuestra casa y la autoridad viene cuando uno honra al esposo, cuando uno honra a Dios, honra al esposo y honra a los hijos. Si uno no está practicando la honra en la casa, uno no tiene autoridad. Primera de Timoteo 6:1 dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Eso es con respecto a la autoridad social, los que son jefes. ¿Cuántos son jefes? Levanten su mano. Bueno, los jefes tienen empleados, ¿verdad? Pues los jefes también tienen que honrar a sus empleados. Pero ¿qué pasa cuando la mayoría son trabajadores y se tienen que someter a la autoridad de una persona que manda mal, que no conoce de Dios, que es una persona que te humilla, que te maltrata, que bueno, ahí dice la Biblia que nosotros nos tenemos que someter a la autoridad. Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor. Esto lo decía Timoteo, esto lo decía Pablo. Pablo le escribió a Timoteo esta carta. Y Pablo en ese tiempo estaban bajo el dominio de el rey Nerón, que era un emperador malísimo, maltrataba, quemaba a los cristianos. Y él dice, tengan a sus amos por dignos de todo honor. Recordemos que todas las autoridades las puso Dios sobre la tierra, ¿vale? Entonces,
esto tiene que ser práctico cada día en los que son empleados. Debemos tener a nuestros jefes por dignos de todo honor. Obviamente tienen fallos, cometen errores, porque no conocen de Dios. Pero recordemos que nosotros somos cartas leídas y que si nosotros somos de buen ejemplo, de buen testimonio, les vamos a responder bien, ellos nos tienen que responder bien. Y si no, pues tienes que hacer un pensamiento y cambiar de trabajo. Vale, con respecto a la autoridad familiar, Efesios 5, 21 al 25. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. ¿Cómo tienen que amar a sus esposas? Como Cristo amó a la iglesia. O sea, no pueden ser infieles. Cuidadito, Efesios 6 del 2 al 3 dice: honra a tu padre, esto es para los hijos, honra a tu padre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y el siguiente es: y vosotros padres, no exasperéis a vuestros hijos. Porque muchas veces los padres, las madres, que tú me tienes que honrar porque yo soy tu madre. Sí, pero tú también, como padres, no podemos exasperar a los hijos. Amén. Y Primera de Tesalonicenses 5, vamos a buscarlo, por favor. Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 al 13. Esto es con respecto a la autoridad de la iglesia. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestad. Tenedlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿Sí? Entonces, es importante reconocer lo que es en la autoridad eclesial, reconocer a los que sirven, a los que trabajan, a los que ministran, ¿sí? A los músicos, a los pastores, a los líderes, a los diáconos. Es importante que los honremos también. Esta es una enseñanza que yo necesito, les pido por favor que lo mediten en su casa, que lo apliquen a sus vidas, que empecemos a honrarnos los unos a los otros. Recordemos que Jesús dice que no pudo hacer ningún milagro en Nazaret. ¿Por qué? Por el pecado de la familiaridad, porque había tanta confianza entre los aldeanos que no lo honraron por su manto, no lo reconocieron como Jesús el Salvador. Y es importante que en nuestra casa, en nuestros hogares, en la iglesia, empecemos a practicar la honra, que nos honremos los unos a los otros. Cuando tú honras, vas a recibir honra. Pero si tú deshonras continuamente, eso vas a estar recibiendo, deshonra. La deshonra es una iniquidad y hay que erradicarla de nuestra vida. Recordemos que la iniquidad es un pecado que se repite de generación en generación. De pronto tus padres te han deshonrado, tus padres te menospreciaron, tus padres te injuriaron, pero nosotros no podemos seguir cometiendo el mismo error con nuestros hijos. Tenemos que empezar a cortar esas iniquidades de deshonra de nuestra vida. Amén. Vamos a ponernos en pie. Y vamos a orar. Padre, te pedimos perdón, Señor, cada vez que hemos deshonrado tu nombre. Perdónanos, Señor, cuando hemos traído deshonra a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestros hogares.
Perdónanos, Espíritu Santo, cuando te hemos deshonrado a ti, Señor, cuando no te hemos sido fieles en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas, en reconocer el consejo, Señor, en recibir el consejo y la corrección, Padre. Perdónanos cuando hemos sido rebeldes, tercos, testarudos delante de ti, papá. Perdónanos, Espíritu Santo, cuando te hemos contristado de tantas maneras, Padre. Señor, en esta hora rompemos toda iniquidad de deshonra en nuestra vida, Padre, porque de verdad que necesitamos, Señor, que tú te muevas con poder y autoridad en esta iglesia, Señor, que tú puedas hacer todos los milagros que quieras hacer aquí, Señor Jesús. Este es tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús rompemos toda deshonra, Señor. Reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Dios y que tú puedes hacer aquí todos los milagros que quieras, Padre. Ayúdanos, Señor, a honrarnos los unos a los otros, a respetarnos los unos a los otros, a reconocer el consejo, Señor, a reconocer cuando nos equivocamos, Señor. Te pedimos, Padre, que en todos los hogares, todas las familias, Señor, la honra sea un principio establecido en cada hogar, en cada matrimonio, en cada vida, Señor, en los hijos, en los jóvenes, en los niños, Señor. Que haya honra en nuestra casa, que haya honra en nuestra familia, Padre. Y en el nombre de Jesús rompemos toda deshonra de la iglesia, en el nombre de Jesús. Hoy se rompe toda iniquidad de deshonra. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, cortamos toda iniquidad de deshonra. En el nombre de Jesús de Nazaret, cuando no se honra la palabra, cuando no se honra a los pastores, cuando no se honra a los líderes, a los ministros, Padre, hoy se rompe toda iniquidad de deshonra en el nombre de Jesús de Nazaret. Y empezamos, Señor, a plantar estas bases firmes, cimientos firmes en ti, Señor. Que nuestras casas, en nuestra iglesia, Señor, será una iglesia de honra. Que nuestra familia sea una familia de honra, Señor. Que cada hombre y cada mujer se comprometen hoy contigo, Señor, de que te vamos a honrar a ti por encima de todas las cosas, Señor. Que no vamos a poner más excusas para servirte o para venir al culto, Señor. Que te vamos a honrar a ti, Señor. Que tú eres Dios por encima de todo, Padre. Que tú te entrones en nuestros hogares, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en nuestra familia, Padre. Que tu reino se establezca en nuestra casa, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.